Rompe fronteras, expande tus negocios. Networkers por Binational Link. Pues estoy muy contento el día de hoy de tener ahora una entrevistada de lujo, porque me encanta su manera de ser, sobre todo es muy francota, muy norteña, muy auténtica, pero es una persona conectora, como se llama nuestro programa de podcast, que conecta varios ámbitos. Pues uno de ellos el tema social, sin duda, la política, que alguien con responsabilidad social y con liderazgo tiene que involucrarse cuando ve que su país lo necesita, y sin duda ella lo ha hecho en distintos momentos de su vida, pero también el deporte, porque ella fue presidenta también de la Asociación de Ciclismo de Montaña de Alto Rendimiento. Yo valoro mucho siempre las personas que están en este ámbito porque se tiene que tener muchos hábitos, disciplina, pero también es empresaria, proviene también, ella misma la es empresaria y proviene de una familia empresaria pues muy fuerte y muy social, con mucha responsabilidad social. Por eso tengo el gusto hoy de saludarte, Rebeca, bienvenida, mucho gusto y gracias por tu tiempo. Sí, gracias. Por compartirte también como mujer, lo que te ha costado, platicábamos ahorita antes de iniciar, a la mujer a veces le cuesta el doble o el triple abrirse camino en la vida, sobre todo en ámbitos que normalmente el hombre es el que ha estado tomando el liderazgo, ¿no? Yo que soy papá de 3 mujeres y bueno, mi mujer, pues soy muy feminista en el sentido de poderlas empoderar, que si están con alguien, por ejemplo, sea porque lo quieren y no porque lo necesitan. Es correcto. Y yo creo que tú representas esta mujer mexicana, que por fin ahora se han abierto otros espacios y son ahora más escuchadas. Pero bueno, pues antes que nada, haciendo prospectiva en tu vida, en estos 4 ámbitos, ¿cómo te defines tú, Rebeca? ¿Cuál es la Rebeca de ahora comparado con lo que viviste? ¿Cómo fue tu trayectoria de vida que definen quién eres ahora, no? Pues bueno, mira, yo me defino como una ciudadana de tiempo completo, una ciudadana que ama a su país, que ama a su familia, que ama a su entorno y que está comprometida a hacer mejor cada uno de sus entornos, ¿verdad? Eso, pues prácticamente ya desde el 2018 ya no estoy en la política partidista, pero para mí la política es la actividad de hacer el bien sin mirar a quién, o sea, es la actividad gestora del bien común. Y todos hacemos política cuando hacemos el bien. Entonces, cuando la gente me dice, es que tú eres política, no, yo no soy política, yo soy una ciudadana comprometida. Y sí, estuve en la política partidista, pero como te digo, desde el 2018 me retiré de la política partidista, renuncié al PAN, después de 32 años de trayectoria de afiliación partidista, renuncié en el 2018. El 19 de diciembre, recuerdo muy bien, porque recuerdo que Felipe de Jesús Cantú estaba en la segunda elección porque había habido pues ahí irregularidades en la primera elección y entonces estaban en la víspera de que se acabara el año, iba a haber una segunda elección y Felipe estaba a punto de tener esa segunda elección y yo me iba a ir de vacaciones, entonces decido renunciar el 19 de diciembre previo a la elección, pero porque yo me iba de viaje, no por otra situación. Entonces los panistas se pusieron histéricos conmigo porque me dijeron que le iba a afectar a la elección a Felipe y yo les dije, ¿y en mí quién pensó? Claro. A mí me afectaron y a nadie le importó, entonces yo me voy y renuncio cuando me da la gana por mi tranquilidad, porque me voy de vacaciones y quiero empezar el año nuevo, vida nueva y no quiero tener nada que ver con el PAN. Y por eso renuncié el 19 de diciembre del 2018 y pues toda mi vida he sido una mujer comprometida con todas las causas, porque cuando estaba en la primaria fui jefa de mi grupo, fui jefa de grupo, luego en los equipos deportivos siempre me nombraban capitán, en el equipo de básquet, en el equipo de vóley, en el equipo de natación, en el equipo de atletismo, en todo siempre estaba ahí de líder, entonces pues en todo lo que me ha tocado vivir, me ha tocado pues experimentar liderazgo. Me acuerdo también de chiquita que me decían que yo iba a ser abogada porque me encantaba discutir. Fíjate. Y hasta la fecha. Sí. Pero bueno. Defendías tus puntos siempre. Sí, siempre. Fui muy defensora de mis puntos de vista y no con el ánimo de querer tener la razón, porque nadie la tenemos, la verdad, sino simplemente por defender mis creencias, ¿verdad? Pero bueno, no fui abogada, soy licenciada en Mercadotecnia, me recibí del TEC de Monterrey y tengo una maestría también en Administración con enfoque en Mercadotecnia
Y fíjate, cosa curiosa, mi maestría, yo me recibí en 1985, trabajé en 1000 cosas porque todo el mundo nada más me identifica como que Rebeca la política. No, fíjate que no, yo primero que todo fui vendedora y que te platicaba que fui vendedora casa por casa, que fue mi primer negocio, mi primer trabajo y que para eso en algunos casos me tuve que cambiar el apellido porque me cuestionaban que qué andaba haciendo yo vendiendo casa por casa si me apellidaba Cloutier. Entonces me cambié el apellido, ese fue mi primer trabajo. Luego trabajé de ejecutiva de cuenta en una empresa de venta de seguros. Luego, bueno, seguí en el ámbito de los seguros y después de varios años y también trabajé en una agencia de publicidad del Grupo Chapa, de Medios Unidos SADCB, que se llamaba Medusa, todavía existe, creo que la agencia de publicidad. Y cuando yo trabajo ahí, yo manejaba las cuentas de Super 7, de Chapa Refacciones, de Yantax, de Amo y de Su Carne. Esas 5 cuentas tenía yo, me tocaba hacer los anuncios, me tocaba hacer los catálogos, los banners del Super 7, los estudios de factibilidad de las ubicaciones de las tiendas, todo eso me tocaba hacer cuando estaba casi recién graduada. Y te digo, fue motivo, así como cuando fui presidenta estatal del PAN, fue motivo de cuestionar mi capacidad por ser una persona que venía de pues una cierta situación de privilegio. Me cuestionaron mi capacidad por mi belleza y porque era Cloutier. Cuando fui presidenta del PAN, pues en el caso de Medusa, me acuerdo que también dudaban de mi capacidad. Yo era muy amiga de uno de los hijos de los dueños y entonces, pues mi amigo me recomendó, pero entonces pensaban, esta niña, pues no tiene capacidad y entonces fui motivo, porque me dio mucha risa, motivo de junta de consejo si me aceptaban a trabajar en la empresa o no. Y ya después de que trabajé muy contenta y todo, y que yo decido renunciar porque me sentía que ya había llegado a mi tope ahí, sí. Me acuerdo que el director me decía, no se vaya, ¿qué le ofrezco para que se quede? Y pues le dije, no, gracias, ya lo que a mí me falta, yo ya no lo puedo encontrar aquí, que era crecer. Entonces, pues con eso me he topado. Una mujer con mucha autoestima. Sí. O sea, sin duda tuviste mucha autoestima. O sea, eso se mama en casa, como se dice, ¿no? Sí. Pero tú además tuviste 10 hermanos con quien compartir cosas, ¿no? O sea, ahora las nuevas generaciones sí. que tienen 1, 2, 3 hermanos, probablemente no puedan comprender lo que era para la mamá y para el papá poder educar 11 hijos. Y además, pues tú tuviste también en ese trayecto, pues un hermano que pierdes a muy corta edad. Sí. Y bueno, tú eras de los hermanos mayores, de las mujeres, de las sí, mayores, ¿no? Sí, sea, de los 11, yo soy la cuarta y pues somos 6 mujeres y fueron 5 hombres y yo soy la cuarta de toda la tribu. Y de toda la tribu hay 2 pares de cuates. Y me acuerdo que mi papá siempre le advirtió a mi mamá cuando se casó, vieja, yo quiero tener 11 hijos. Y mi mamá le dijo, sí, está bueno. Pero yo no creo que mi mamá haya pensado que se iba a ser cierto. Y a la mera hora sí los tuvo. Fíjate, 11 hijos. Fíjate. Pues es muy difícil, digamos, pues bueno, primero aprendes a compartir, sin duda que en la vida, a hacer equipos, todo. Pero a defender tu punto de vista también entre tantos hermanos. Fíjate, a mí siempre me han observado o criticado de que hablo muy fuerte, o sea, con mucho ahínco, y no es agresión ni mucho menos, pero como tú bien dices, yo ahorita capto, y no ahorita, desde hace tiempo lo capté y de repente me doy cuenta y le bajo al tono, porque efectivamente, si éramos 11, te tenías que hacer oír. O sea, yo tenía que gritar para que me escucharan. Totalmente. Entonces, por eso hablo así. Y también te lo confieso, fíjate, nosotros como pues miembros de la familia en la que nací, tuvimos pues muchas situaciones. A mi papá siempre lo persiguieron, le invadieron las tierras, lo criticaban, opositor al sistema, lo amenazaron de muerte 1000 veces, etcétera. Tan es así que a nosotros nos sacaron de Sinaloa, mis papás, a todos los hijos, porque mis papás no querían que tuviéramos riesgos allá, porque de hecho los narcotraficantes se robaban a las niñas bonitas. Entonces mi papá
dijo, yo no quiero tener problemas, y nos sacó a todos de Culiacán, y por eso nos venimos a estudiar aquí a Monterrey. Y máxime que mi papá había sido también Exatec y había sido entrenador de fútbol americano, y a él le gustó muchísimo Monterrey, y por eso nos venimos a estudiar acá, precisamente por eso. ¿En qué se parece esa cultura? Porque yo no soy nacido en Monterrey, pero yo digo que regio es ser un mindset. Y como decía Chabela Vargas, parafraseándola, ¿no? Sí. Que los regios nacemos donde nos da la regalada gana. Ella decía de otra palabra, Sí. decía, los mexicanos nacemos donde nos da la regalada gana, porque se sentía muy orgullosa de ser mexicano. Pero yo veo muchos parecidos en la cultura también de la gente de Sinaloa y de la gente de Monterrey en cuanto a gente franca, de empuje, sobre todo el empresariado en el que formaba parte tu padre, que para aquellos que que nos ven en Latinoamérica, pues Manuel J. Cloutier, Manuel Jesús Cloutier del Rincón, su nombre completo, pues es un empresario que desde ese sector le dicen que hizo un boquete al sistema del tamaño de su persona, porque era una persona muy alta, muy robusta, muy robusta, y fue el primero, se considera pues el padre de la democracia en México. Tú eres heredera de esa paternidad que has tenido que compartir con todo México, ¿verdad? Sí. Yo no sé qué se sienta, por cierto, tener que compartir al papá. Fíjate que fue muy, muy duro, te voy a decir por qué. Lo más duro de compartir a tu papá fue cuando se murió. ¿Por qué? Porque nos dijeron, su papá ya no es de ustedes. Cuando lo íbamos a enterrar, su papá no es de ustedes, su papá es público, su papá es del pueblo. Entonces tienen que nosotros queríamos hacer algo tranquilo, muy íntimo. No, o sea, olvídense. Su papá es del pueblo y el pueblo tiene que venir y el pueblo tiene que, los días que se necesite, y lo tienen que pasear y traer y llevar. Y para eso pues, fue muy duro. Es más, una de mis hermanas que vive en Francia, se casó con un francés, la tuvimos que esperar para venir al sepelio. Entonces, haz de cuenta que, por decir, mi papá se murió el domingo y creo que mi hermana llegó hasta el martes. Entonces, el miércoles que fue el sepelio, hasta entonces pudimos abrir la caja en familia y ver a mi papá. Y yo sí lo quise ver porque para mí fue muy duro, porque la muerte de mi papá fue inesperada. O sea, no fue, claro, toda la vida nos amenazaron, pero nunca pensamos que se fueran a atrever a hacerle algo, la verdad. Y su accidente tan conveniente para el sistema, la verdad es que fue inesperado, porque mi papá salió de Culiacán en la mañana, a las 8 de la mañana, a ir a un mitin a Mazatlán, y en la carretera se murió. Mi papá no estaba enfermo, mi papá tenía 55 años, estaba en la flor de su vida, y de repente se fue y se murió. Entonces, pues fue muy, muy duro, y sobre todo querer hacer algo íntimo y que no te lo permitan. Es más, fíjate, al grado, me acuerdo, que cuando mi papá venía en la carroza de la funeraria donde lo habían preparado y lo iban a llevar a la iglesia, porque lo velamos enfrente de la iglesia, que mi casa hay una iglesia enfrente de la Sagrada Familia, y ahí fue el velorio, por decirlo de alguna manera. Y entonces venía mi tío en la carroza con mi papá, y estaba en la catedral, se había convocado la gente sin líder a raíz de que se supo que mi papá se había muerto. Entonces toda la gente, donde eran los meetings de él, ahí se convocó la gente sin su líder. Entonces viene la carroza y todo el mundo que estaba ahí sabían que era mi papá. Entonces imagínate que rodean la carroza y la paran y le dicen a mi tío, queremos a Maquío, préstenoslos. Y entonces le habla mi tío a mi mamá, mi tío hermano de mi papá, le dice, Leticia, me quieren quitar a Maquío, ¿qué hago? Y le dijo mi mamá, préstaselos. Y entonces bajan la caja, e imagínate, se hace un meeting con mi papá en la caja, ahí, en la catedral. Sí. Estuvo pues ahí un tiempo, unas horas, ¿verdad? Y luego ya mi tío lo recogió y se lo llevó a la casa. Y después que ya fue el entierro, me acuerdo que estábamos en la iglesia, que donde fue el velorio, y íbamos a la catedral a la misa de cuerpo presente, que fue una misa hermosísima. Pues veníamos, imagínate tú, que caminando de mi casa a la catedral serán, no sé,
unos 3 kilómetros, 4 kilómetros, se hizo un río de gente detrás de la carroza hasta la catedral que llenaba todos los kilómetros. Y luego se termina la misa y atrás de mi papá, de la carroza, la gente también a pie se quiso ir hasta el panteón, que todavía estaba a las afueras de la carretera a Mazatlán, en Jardines de Lumaya. Ahí donde desgraciadamente hoy ese panteón se convirtió en un mausoleo de narcos y hasta lo usan como un lugar de visitar, así como el santo de los narcos del famoso Malverde. Así el panteón Jardines de Lumaya, todos los mausoleos de los narcos, tú vas y es un lugar a visitar y es todo lo que, o sea, es increíble lo que ves ahí. Es más, hay tumbas donde tienen hasta carros ahí estacionados. Así como que la réplica de una casita con carros, unas cosas de lo más kitsch que te puedas imaginar. Pero había ganado las elecciones hizo algo innovador, digamos, adelantado los tiempos. Totalmente. Porque hizo un gabinete alterno como de oposición, muy al estilo inglés. Sí, el Shadow Cabinet. El Shadow Cabinet, que está el que ganó, pero aquí tenemos un gabinete ciudadano. Así es. Y él en esas huelga de hambre y en estos temas que él encabezó, bueno, pues en una época muy difícil, los medios de comunicación estaban controlados por el sistema. Cerrado completamente. No había una sola gobernatura que no lo gobernara el mismo partido. No había una oposición y bueno, él para haber logrado eso cuando no había medios de comunicación y redes sociales, porque yo me lo imagino en estos momentos, bueno, haber sido un impacto increíble y yo creo que fue de los hechos que más le duele al mexicano, digamos, comprometido con su país, pero por otro lado se convirtió en un baluarte que dejó de pertenecerles a ti a una edad. Tú tienes 20 y tantos años, ¿no? Sí, Estabas estudiando en Monterrey ya cuando sucedió esto. Sí, yo estaba estudiando aquí en Monterrey cuando nos avisaron. Bueno, ya había terminado, ya me había quedado a trabajar aquí y nos avisaron que mi papá había tenido un accidente, no nos dijeron que se había muerto. Fueron por Tatiana y por mí, una amiga. Tatiana y yo estábamos en Olinalá en una comida y llegó esta amiga a buscarnos y nos dijo, Rebeca y Tatiana, nos tenemos que ir. ¿Qué pasó? Su papá sufrió un accidente. Entonces nos salimos de la comida y ella no nos dijo que se había muerto, pero mi papá ya se había muerto. Entonces no nos dijo nada en el trayecto y llegamos a la casa donde vivíamos aquí de estudiantes en Monterrey, una casa que mi papá compró y vivíamos todos mis hermanos que fuimos llegando. Llegamos a la casa y estaba llena de reporteros y ahí nos dimos cuenta que se había muerto. O sea, sin que nos los dijeran, nos dimos cuenta. Porque estaba lleno de reporteros y dijimos, pues, ¿qué hacen aquí? Se murió. Y es uno de los momentos más difíciles de tu vida. ¿Cómo asumiste a esa edad el cambio de tener a tu padre, una figura pública, no tenerlo y luego que no te pertenece y luego el duelo? Muy difícil, muy, muy difícil porque pues mi papá tenía 55 años y con 10 hijos vivos y que además pues había de todas las edades, ¿verdad? Mi hermana mayor en ese entonces tenía 27 años, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21 y 19, ¿verdad? O sea, algo así. O sea, nos llevábamos un año todos, salvo los pares de cuates al último. Cuando mi hermana mayor tenía 8 años, éramos 9. Imagínate. Entonces tú te imaginarás. Sí. Entonces, pues sí, fue muy duro porque por lo inesperado, porque cuando tú tienes a un ser querido enfermo y sabes que se va a morir, pues no pasa nada, te preparas. Pero cuando no tiene nada el Señor y de repente te vienen y te dicen se murió, fue un balde de agua fría, la verdad, y pues muy doloroso. Obviamente empiezas a hacer miles de conjeturas, pensamos que lo habían matado, que había sido el accidente a propósito y que no hay mucho de descabello. ¿Tú qué piensas? ¿Evidencias? No hubo alguna, pero tú no, sí hay. Dices, si caminas como pato y tienes alas de pato y hace cuaca, seguro es pato. O sea, sí hay, mira, te voy a decir, Tatiana, mi hermana, empezó a investigar en aquel entonces
sobre la muerte de mi papá y la sacaron de la carretera 2 veces, para que no le siguiera, para que me entiendas. Mi mamá en ese entonces nos dijo, mis hijos, a su papá no nos los van a regresar, no quiero más muertos, por favor párenle. Y nos prohibió que siguiéramos investigando, porque dijo, existe la justicia divina y Dios se encarga. Dijo, yo ya no quiero más muertos. Entonces, sí hay indicios. Curiosamente, el parte del accidente está 1 hora antes de que ocurrió el accidente. La carretera la sobrevoló todo el tiempo del viaje de mi papá a Mazatlán con Javier Calvo, su acompañante. Siempre estuvo sobrevolado por un helicóptero, casualmente. ¿Qué les importaba? ¿Por qué tenían que andarlo siguiendo? Después nos llegó un anónimo a la casa, en donde, después de que se murió, donde decían que un día antes del accidente ellos ya sabían lo que iba a pasar. Y venía de un anónimo del ejército. Entonces, pues no tenemos pruebas de que contrataron al chofer y que le pagaron para que ocasionara el accidente, porque de hecho mi papá se murió desnucado. Porque si tú ves el carro del accidente de mi papá, quedó como acordeón, literalmente como acordeón. Entonces mi papá se murió desnucado y pues mira, tú le preguntas a cualquier mexicano que sepa de la época, porque los jóvenes no saben quién es Manuel Cloutier, pero de nuestra edad y que sepan de la existencia de mi papá, y todo el pueblo de México, donde quiera que voy, me dice, a Maquio lo mataron. Y en una ocasión una persona me dijo, no hombre, a Maquio lo mataron por hablador, por hocicón, decía. Así me dijeron, lo mataron por hocicón. Sí. Pues sí. Por atreverse a lo que otros, alzar la voz como tú lo has hecho y me dices que es parte de tu gen. Alzar la voz, aunque caigas mal, aunque incomodes, aunque no seas la popular. Oye, Maquio, ¿siempre le dijeron así desde casa, desde niño? ¿O de dónde viene el origen de Maquio? Fíjate, mi papá se llama Manuel Jesús. Su hermano menor le decía Manuelillo. Bueno, mi papá le decían de chiquito Manuelillo. Entonces mi tío no le podía decir Manuelillo y le dijo Maquillo. ¿Sí? Le salió así y de ahí se le quedó el apodo y pues sus hermanos y luego sus amigos y todo el mundo allá en Culiacán todo el mundo le dice Maquillo, o sea, es Maquillo. Me da mucha curiosidad bueno, también. Y fíjate, perdóname, sí. Mi papá sembraba, era legumbrero, sembraba tomates y chiles. Agrónomo de profesión por el TEC, que era agrónomo y empresario. Agrónomo, y así empezó, y con eso empezó a hacer su fortuna. Y de hecho, al final, ya muerto mi papá, la marca de sus legumbres era Maquillo. Fíjate. Sí. No, te decía que me da mucha también curiosidad. ¿En qué familia fue criado un personaje como él? O sea, a ver tus abuelos. Uh-huh. O sea, para poder criar a un hombre que representó lo que representó, pues no nada más para México, sino para ti en lo particular. Sí. Los abuelos son importantes. Son muy importantes, pero mi papá no tuvo una vida tranquila, o sea, sencilla. Sí, su papá y su mamá, pues mi abuelo, un hombre próspero, con muchos bienes y demás. Mi abuela viene de una familia del Rincón, una familia bien brava, tan brava que siempre cuando mi papá estaba negociando algo, le decían, ¿con quién quiere? Les decía mi papá, tengo 2 abuelos. Y tengo, o sea, uno llevable y el otro más bravo que la fregada. ¿Con quién quiere tratar? ¿Con cuál de los 2 quiere tratar? Porque yo soy Cloutier del Rincón. Y si trata con el Cloutier, pues es más modosito. Y si trata con el del Rincón, agárrese. Porque mi abuela era de armas tomar. Tan es así, fíjate, mi abuela y mi abuelo se casan muy jovencitos. Mi abuela se divorcia de mi abuelo cuando tenía ya 3 hijos. Y mi abuela se divorcia de mi abuelo, el acaudalado del pueblo, el Cloutier, porque mi abuelo tomaba y maltrataba a mi abuela. Entonces mi abuela, mi papá tuvo que meterse entre mi abuelo y mi abuela para defender que no le pegara a su mamá.
Fíjate. Entonces, de hecho, él en alguna ocasión nos confesó con lágrimas en los ojos que a él pues le había tocado eso que te estoy platicando ahorita, de meterse en medio de los dos y que de ahí le había surgido pues probablemente la causa de defender, o sea, de la defensa de la gente, ¿verdad? De los abusos, de las injusticias, de defender a su mamá. Y entonces te digo que mi abuela deja a mi abuelo, literalmente sale con sus 3 hijos y se va, y dijo, los Cloutier que se enrollen sus dinero y se lo metan por donde les quepa. A mí no me interesa. Y yo con sus 3 hijos. Y se fue. Y entonces mi abuela crió a sus 3 hijos. Después de un tiempo que allá andaban, se fueron a vivir a Guadalajara, mi abuelo, alguien le dijo que, pues, que se ocupara de sus hijos, no sé qué. Y entonces mi abuelo manda a mi tía, mi papá tiene una hermana y otro hermano, que ya su hermano murió, mi tía todavía vive, y los manda a estudiar a Estados Unidos. A mi papá a una escuela militar con su hermano y a mi tía a una escuela de monjas allá en Estados Unidos. Y así fue como se hizo cargo de ellos, mandándolos a estudiar a las mejores escuelas. Y luego pues ya, mi papá se vino aquí al TEC y pues ya hizo... Pero a lo que voy es que no fue fácil porque no se crió con sus 2 papás. Sin embargo, algo que le debo de reconocer y agradecer a mi papá, porque nosotros tratamos a mis 2 abuelos de la misma manera. Jamás nos habló mal ni de su abuelo, ni de su mamá, ni de su papá. Jamás dijo que mi abuelo era un tal por cual, ni que su mamá tal por cual. Jamás, al contrario. Visitábamos a mi abuela y visitábamos todos los domingos. Mi abuelo tenía una casa con una alberca y todos los domingos mi papá iba a visitar a su papá y nos íbamos nosotros en traje de baño con él y nos metíamos a la alberca mientras mi papá platicaba con su papá. Igual con mi abuela. Mi abuela viajó con nosotros a miles de partes. Cuando mis papás viajaban, mi abuela nos cuidaba y se quedaba con nosotros. Cuando mi papá anduvo en campaña, mi abuela le mandaba cartas que mi papá lo aterrizaba. Y le decía, Maquillo, no te dejes dorar la píldora ni embellecer el oído por aquellos lambiscones que te dicen tal cosa. Y mi papá nos leía las cartas de mi abuela. Nosotros le decíamos que echaba novio con su mamá porque todos los domingos hablaba con ella y hablaba horas por teléfono con su mamá. Entonces, para mi papá fue muy importante, tanto su papá como su mamá, en diferentes, pues, para diferentes cosas. De hecho, pues todo el mundo pensaría que lo que mi papá hizo de negocios, que creó 14 empresas, fueron porque mi abuelo tenía dinero. Lo único que le aceptó mi papá a mi abuelo fueron 90 hectáreas. Y de ahí mi papá empezó su negocio del rancho, no le aceptó dinero, pidiendo crédito, y así empezó a sembrar. Y después, con el rancho, empezó a diversificarse e hizo muchos otros negocios. Ajá. Pero sin duda, la figura materna de él influyó mucho. Luego la vida le da 6 mujeres. Además. y a todas las empodera, porque por lo que me has contado de ti, a todos les dio como si fuera también, porque antes al hombre, la verdad, sí, el padre le daba más oportunidades y limitaba más a las mujeres. Yo, lo que me has contado de ti, ha sido que era muy equilibrado en ese sentido, totalmente, ¿no? A todos los hijos. Y otra cosa, resurge luego a la muerte de tu padre, pues una figura que probablemente públicamente estaba oculta. Y tú me dices, pues la verdad, la gran heroína de la historia, si hay que escoger entre el Maquillo y Doña Leti, como le llamaban de cariño a tu mamá, pues Doña Leti, ¿no? Y cuéntame un poco de tu madre ahora, que es la otra parte tuya. Fíjate, mi ¿Qué mamá, tomas de ella? Fíjate, bueno, mi mamá, mientras mi papá vivió, pues mi papá era un hombre muy fuerte, como que mi mamá pues pareciera, o a lo mejor lo interpretamos porque pues siempre estuvo al cargo de nosotros con tantos hijos y siempre al pendiente y toda agobiada y mandándonos a miles de clases para entretenernos y todo eso, pues tú pensarías que mi mamá era una persona débil, porque pues no sé. Pero cuando mi papá se muere, mi mamá surge como que con una fortaleza inquebrantable que no te lo puedes imaginar, porque mi mamá era una mujer muy bonita, menudita, flaquita,
que tú pensarías que después de que ese señorón se muere, se iba a quebrar. Pues no. Mi mamá sacó la casta, agarró el toro por los cuernos, nos sacó adelante. Hay que reconocer que afortunadamente nos dejó bien mi papá, entonces mi mamá nunca tuvo que batallar por cuestiones económicas, afortunadamente, y nos pudo seguir dando la educación y todo lo que nos pudo dar mientras cada quien ya emprendió su vida, porque nos casamos y ya, ¿verdad? Pero ella, en mi casa, hay que decirlo, y no me da pena, y son de las cosas que me dijiste que no te han preguntado. En mi casa, uno de mis hermanos tuvo problema de adicciones y desde muy joven, y mis papás agarraron el toro por los cuernos y lo metieron a una clínica de rehabilitación y esto y el otro, y siempre terapias familiares y alcohólicos anónimos y todo el proceso, porque cuando hay ese tipo de cosas, no es una sola persona, y de hecho en mi casa fueron dos los que tuvieron el problema. Entonces uno de ellos, de hecho, uno de mis hermanos, pues ahorita tiene problemas de demencia. O sea, tuvo todo en la vida y tomó malas decisiones, y ahorita pues físicamente está bien, pero su mente ya lo perdimos. Y Tatiana, Lucía y yo nos encargamos de él aquí, porque aquí vive en Monterrey en una casa especial para gente con problemas mentales. Entonces, pues él, te digo, pues esa situación, y a lo que voy es que mi mamá tuvo, o sea, a bien sacar adelante esa situación. O sea, yo no sé si mi papá en vida hubiera podido con esos problemas de mis hermanos, sí. Porque pues era que te digo que quedó demente, y el otro con unos arranques espantosos que mi mamá, o sea, tuvo que tomar decisiones muy fuertes de internarlos, incluso a uno de ellos a la fuerza, o sea, con camisa de fuerza, por situaciones muy duras. Entonces, o sea, para mí, yo te digo, mi mamá, heroína en ese sentido, porque pues tuvo la fortaleza de no amedrentarse y sacar adelante esos problemas que no son cualquier cosa. Y aparte que también de seguir al pendiente de los negocios, aún y cuando mis hermanos estuvieron al frente de los negocios, o sea, lo que es Manuel y Ricardo, y que gracias a Manuel, mi hermano, hay que decirlo, pues los negocios siguieron adelante y crecieron, y no nos faltó nada nunca, ¿verdad? Pero mi mamá siempre al frente del consejo, al frente de los negocios. Además, afortunadamente, mi mamá dejó todo arreglado para que no hubiera problemas entre los hermanos. Mi mamá se murió en el 2017, desgraciadamente, por una negligencia médica también. Fue una tragedia. Y afortunadamente en vida, ella dejó todo arreglado para que cuando ella faltara, no nos peleáramos nosotros. Y gracias a Dios te lo puedo decir que al día de hoy no ha ocurrido eso. O sea, nadie, cuando mi mamá se muere y nos lee en el testamento, nadie en vida nos habían repartido, pero ya cuando ella se muere y todavía hay otras cosas, nadie objetó nada, nadie le cuestionó nada, nadie dijo por qué a ti te dieron esto y a mí no. O sea, porque ciertamente al principio sí fue parejo, pero lo que se repartió en vida, pero ya después no fue parejo. Y nadie, absolutamente nadie cuestionó nada, ni nos peleamos por ese motivo. Entonces, a lo que voy es que mi mamá fue muy inteligente. Yo recuerdo en alguna ocasión que quería ayudar a alguna de mis hermanas que tenía problemas ahí, y decía, es que yo quiero ayudar a tu hermana y que quién sabe qué, pero yo no sé si tus hermanos, refiriéndose a los hombres y a las mujeres, ¿verdad?, me vayan a decir algo que porque... Le dije, mamá, tú puedes hacer con tu dinero lo que te dé tu gana. Tú no tienes por qué pedirnos permiso de qué hacer con él. Le dije, si tú quieres ayudar a mi hermana, ayúdala, y nadie tiene por qué saber. Pero es que ella decía, es que no sé qué, mamá, haz lo que tengas que hacer, lo que dicte tu corazón, y que nadie te vamos a cuestionar y nadie tiene por qué saber. Pero esas cosas, y sin embargo lo supo hacer. Lo supo manejar, administrar. Fue sumamente solidaria con todos nosotros. Yo le decía a mi mamá que tenía el don de la oblicuidad, estuvo en los momentos importantes de todos sus hijos,
incluso hasta de sus nietos, y te lo puedo presumir, porque mi hija Ingrid, que fue a las Olimpiadas, y mi mamá me acompañó a las Olimpiadas, a muchas carreras de mi hija en muchas partes de México. Mi mamá vino conmigo y mi hija me dice, mamá, yo amo a mi abuela, o la amé porque ya se murió, dice, porque ella, me dice, ella me acompañó en los momentos más importantes de mi vida. Y así como ella, te puedo decir que otros de mis sobrinos, ellos también dicen, mi abuela me acompañó cuando yo tal cosa, o sea, en los momentos importantes de sus hijos y de sus nietos, mi mamá estuvo ahí. Fíjate. Y entonces eso dices tú, pues mi mamá, por eso yo digo que es una heroína, porque claro, supo sacarnos adelante, supo sortear las adversidades, supo el toro por los cuernos, supo crear cordialidad entre nosotros, que no nos peleáramos, en fin. Entonces para mí, mi mamá es mi heroína. Mi papá, mis respetos, pero mi mamá es mi heroína. Antes no se expresaba mucho el hombre de la tristeza y sintió algo parecido a lo que me dices que tú sientes después cuando tus dos columnas, y cuando se te van tus dos columnas o parte importante, ¿de qué te agarras, Rebeca? Ahora, ¿en qué te has agarrado en la vida para tener una misión de vida, una pasión? Desde luego tus hijos, tienes 3 hijos, estás casado con Tony, bueno, pues ya hace 20 y tantos años. No, hombre, 37 años. 37 años voy a cumplir con el mismo. Y con el mismo. Que también sea dicho de paso, ya tampoco es común. Así que bueno, pues fíjate, felicidades por eso y por ese aniversario y por tus hijos. Pero ¿de qué te agarras ahora, Rebeca? ¿Cuál es tu misión de vida? ¿Dónde sientes tú que estás aportando? Vemos todos los ámbitos en lo que has hecho, que, pues, bueno, ser presidente de la Asociación de Ciclismo de Montaña, yo siempre le digo, que ahorita me decías antes de empezar la entrevista, pues no todos te aguantan el ritmo, te tienes que reunir con las hijas de tus amigas a veces. O sea, te mantienes siempre muy activa físicamente, mentalmente, no sé, espiritualmente, pues una integración de varios factores, ¿no? Para que digas tú, y además cuando hay que alzar la bola, sigues alzando. Sí. Desde la sociedad civil eres una persona con esa sensibilidad. ¿Cuál es tu misión de vida? ¿Qué sientes tú? ¿Qué te mantiene cuando tus pilares ahora se van? ¿Cómo te sientes? Pues bueno, mira, número 1, es horrible ser huérfano. Es horrible porque, como tú bien dices, pues ya mis sostenes ya no están. Sin embargo, pues ¿de qué te agarras? Te agarras yo de Dios y de mi familia. O sea, mi familia es mi pilar. Para mí, mis hijos y mi esposo son todo. Para mí, o sea, son mi sostén. Me agarro de ellos, son los que me dan energía para hacer y para no hacer, son los que me dan el valor para hacer y para no hacer, son los que me dan para defender, porque pues lo hago por ellos y ahora por mis nietos. Yo soy una activista hoy por hoy y defiendo y denuncio y alzo la voz, y mucha gente dice, ay, esa señora, ya decía yo en otra entrevista que nos decían que nos fuéramos a cocinar, qué necesidad teníamos de andar, que ya dejáramos de perder el tiempo, que no pasaba nada, ni mucho menos. Entonces, pues lo hago por mis hijos, lo hago por mi país, lo hago por mis nietos. No espero nada de nadie porque pues lo hago por convicción, pero pues mis pilares, insisto, son mi familia y Dios. Y además me encanta tu nombre, Rebeca, porque a lo mejor ni mis hijas saben, pero era uno de los nombres que yo tenía en la lista. Ya sabes que como papá empieza uno a seleccionar por una cosa u otra, al final les pusimos otro nombre, pero Rebeca suena, además es un nombre también fuerte, poco común, tampoco es que conozca muchas Rebecas, pero ¿de dónde sale tu nombre? ¿Te sientes feliz con el nombre que te pusieron tus padres? Súper. Sí, mi papá, todo el mundo me dice Rebeca, pero mi papá me decía Becky. Mi papá me decía Becky, nadie más me decía, bueno, mi papá, mi mamá y mi abuela también me decía Becky, y bueno, mis amigas me dicen Rebe, algunas, y la mayoría me dice Rebeca, o sea. Sí, porque también te define, ¿no? Te definen tus padres. La otra vez hablábamos de las constelaciones, ¿no? Cómo toda esa genética del árbol genealógico, y yo, oye, ¿por qué soy como soy?
Y a veces uno comete el error, digo, desde mi punto de vista, y yo, pues cada uno es libre de ponerle el nombre a sus hijos. Son de las cosas que uno no escoge, ¿no? Sí. El nombre, ¿no? Cuando uno nace, pues te ponen el nombre que es, ¿no? Claro. Parece que ahora ya la ley te permite incluso también poderte cambiártelo, claro. ¿verdad? Sí. Pero antes son de las cosas que uno no escoge y sí trae una carga si te llaman igual el padre que el hijo Sí. varón o que, y por eso te preguntaba al inicio si le habías puesto alguna a tu hija. No, fíjate que no, yo tengo 3 hijos, mi hijo mayor se llama Anthony, bueno, ahí sí, desgraciadamente, no porque esté mal ni que esté bien, pero se llama como su papá, ahí sí es, el papá de mi esposo se llama Anthony, mi esposo se llama Anthony y mi hijo se llama Anthony, y yo, la verdad, a mi hija mujer no le quise poner Rebeca, porque yo dije, no quiero ni que le digan Rebequita y yo quiero que ella sea ella, ¿verdad? Que no dependa de mi nombre, ni de mi sombra, ni de nada. Y yo considero que así debe ser incluso en los hombres, pero pues ya cada quien decide cómo le quiera Sí, no, poner. pues hay que negociar. Cuando uno está Sí. casado, el matrimonio Sí, es así. no, Es una negociación. Así y es. por lo regular lleva mano si es varón. Sí, pues mi hombre. primer hijo fue Sí. hombre y ahí pues Tony le quiso poner Tony y yo estuve de acuerdo y mi hija se llama Ingrid y el más chico se llama Armando, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues Si tuviera la lámpara de Aladino, digámoslo así, ¿qué le pedirías a la vida? ¿Qué sería algo que te pudieras dedicar? De hecho, me comentabas que ya te dedicas pues a lo que a ti te apasiona solamente. Pero si hubiera algo que te faltara, viajar mucho, me decías que es uno de los jóvenes que tienes mucho. Fíjate ¿qué te diré? Bueno, como tú me dices, ¿cuál es mi misión? Pues yo siento que mi misión en la vida es transformar y servir, ¿verdad? Y yo soy, para mí, un instrumento de transformación y de servicio, y lo he hecho siempre. En donde quiera que he estado, he dejado huella y creo que he tocado los corazones de muchísima gente y que los he ayudado a transformarse de alguna manera, y el servicio, que como digo, con cargo, sin cargo, con sueldo, sin sueldo, lo sigo haciendo. Y lo voy a seguir haciendo porque ahorita en mi actividad de activista sigo sirviendo. Y también lo decía en otra entrevista que yo, por ejemplo, ando en la calle y reporto todo lo que veo. Si la lámpara está fundida, el bache, la fuga de agua, la basura, todo. Haz de cuenta que voy, mi mamá se burlaba de mí y me decía, mijita, tú deberías de ser la de servicios públicos, porque siempre andaba reportando todo y hasta el día de hoy lo hago. Entonces, pues soy una ciudadana comprometida, que ama servir, que siento que soy eso, soy servicio. Soy servicio. Sí, bueno, recordar que fuiste legisladora local, fuiste regidora 2 veces de San Pedro Garza García, fuiste alcaldesa interina un tiempo de un municipio que es modelo en México, en calidad de vida y en muchos estándares de administración, de cómo se maneja la ciudad. Y yo creo que tenemos lo que tenemos aquí. Yo voy a los parques que hay aquí y se debe gracias a gente que ha dado su tiempo, ahora que el tiempo es parte de la vida de uno y literalmente servidores públicos como tú cuando lo ejercieron dieron su vida y sin duda tu padre literalmente, tu madre igual por ustedes. Y es un orgullo tener a alguien que ha recibido esa herencia, pero no solamente la ha recibido y la has asumido y lo mejor de ambos lados, sino que tú lo has incrementado y eso es algo que yo agradezco porque prueba de ello es esta entrevista que inmediatamente aceptaste. Gracias. Porque tu disposición es servir, transformar vidas, impactar vidas, lo que buscamos a través de contar tu historia y de lo que ha vivido una mujer como tú, francota, recia, que no tiene pelos en la lengua, que dice lo que piensa, aunque incomode, pero no se lo tomen personal. Yo siempre les digo también con los norteños, nada personal. Al otro día nos podemos saludar y abrazar. Sí. El tema es que es contra el error, no contra el errante, donde va el apunte, ¿no? Pero si no hubiera gente como tú y como tus padres y como pues, muchos mexicanos que contribuyen, pues no gozaríamos de la calidad de vida, por ejemplo, que hay en San Pedro. No sé si hay alguna anécdota durante el servicio público que más te haya marcado, un poco recapitulando tu vida y que digas, ¿sabes qué? Me acuerdo mucho de algo que me impactó dentro del servicio público o de tu vida y que te sientas orgullosa o que te sientas muy satisfecha. Pues bueno, mira,
puedo presumir que me tocó hacer toda la organización vecinal de San Pedro, las más de 190 juntas de vecinos yo las formé cuando tenía 28 años, ya llovió, que fui directora de participación ciudadana, me tocó hacer toda esa estructura vecinal y lo que te puedo decir es que yo, bueno, anécdota así como tal, me tocó hacer visitas domiciliarias en el sector popular. Entonces yo llegaba con una caja de sodas y unas galletitas y me sentaba en la banqueta con los vecinos y nos poníamos a platicar y yo los instruía y les decía, los educaba dónde había que reportar cada cosa para formarlos como ciudadanos responsables, porque la gente le puede estar desbordando el drenaje y no hacen nada. Hubo gente que me reportaba la luz y que tenían inseguridad. Y yo llegaba y al día siguiente tenían luz, pero no sabían dónde reportar la luz. Entonces yo llegaba con los vecinos, les daba un directorio, les explicaba las funciones de cada dependencia, les decía dónde tenían que reportar cada cosa y les decía, yo hoy vengo y les voy a resolver, pero el día de mañana ya no voy a volver. Entonces yo quiero que ustedes sepan qué hacer. Y entonces me tocó educar a la gente y a lo que voy es que me tocó implementar los miércoles ciudadanos aquí en el municipio, me tocó las audiencias públicas dentro y fuera del palacio, que yo era la que acompañaba a los alcaldes en turno a esas audiencias y yo tomaba nota y le daba seguimiento a todos los problemas. Teníamos un grado de resolución de problemas del 95%. La gente iba conmigo y sabía que yo no le iba a mentir, que si se podía lo iba a resolver y si no le iba a decir que no y por qué. Y también si no era competencia del municipio le iba a decir a dónde fuera, pero que lo hiciera él, yo no se lo iba a hacer. Y la gente, pues fíjate, ahí te puedo decir que yo le decía a mi mamá, no sé por qué Dios te pone donde te pone, le decía, pero yo era muy impaciente. Y fui directora de participación ciudadana y imagínate tú, atender a todo el municipio de San Pedro y qué tipo de gente. Entonces, ahí fue donde aprendí la paciencia. Ahí la puse en práctica porque había gente que tenía que escuchar y se quedaban una hora en mi casa, ahí en la oficina, y los tenía que escuchar, no los podía correr. Entonces ahí practiqué la paciencia y entonces me hice maestra en paciencia, que a veces la pierdo, pero ahí fue donde tuve mi maestría de la paciencia, por algo Dios me puso ahí. Y luego me acuerdo en una audiencia pública que andábamos en las colonias populares, mis hijos estaban chiquitos y muchas veces me los llevaba yo a barrer conmigo los parques y los vecinos y para que ellos anduvieran jugando y yo andaba haciendo mi labor con los vecinos de limpiar los parques, recoger la basura, pintar y todo ese tipo de cosas. Y un día que estábamos en un parque allá en el Poniente, yo iba con mis hijos y les dije, mis hijos, vamos a ir a una zona pues diferente, donde la gente no tiene las mismas oportunidades que ustedes tienen. Yo voy a estar ocupada, voy a estar trabajando con el alcalde y les pido que ustedes jueguen con los niños y todo perfecto, pero que cuando termine, no se separen de mí, cuando termine, pues ya nos vamos a venir. Y pues jueguen con quien sea y nada más los pongo sobre aviso, por decir algo. Oye, cuando ya nos regresamos, mis hijos me dijeron en el carro, oye, mami, ¿y dónde estaban esos niños que decías tú que pues no tenían las mismas oportunidades que nosotros? Pues ahí son los que con los que jugaste. Ellos no tenían ese prejuicio, ellos no los vieron diferentes, eran niños, todos chamagosos igual que los míos, todos greñudos igual que los míos, sí, con chanclas igual que los míos, o sea, no había diferencia. Y eso fue algo que pues me dio mucho gusto que mis hijos no lo vieran. Y obviamente también yo le agradezco a mis padres porque yo lo decía, que gracias a la educación que me dieron, yo miro a los ojos a la gente de frente, ni la miro ni para arriba ni para abajo, y para mí todos somos iguales. Yo puedo entablar con el presidente de la República y con el hombre más o la mujer más humilde y no tengo asunto, nadie me intimida y no trato a nadie indiferente. Al barrendero lo trato igual como al jeque, ¿verdad? A todo mundo trato igual y eso también es gracias a la educación que me dieron. Y otra de las anécdotas también de las juntas de vecinos, mira, yo andaba así panzona, imagínate en una junta en la noche, embarazada, sí, atendiendo vecinos con una libretita y tomando nota con los pies todos hinchados. Y me acuerdo que la gente de aquí, tú sabes que es muy especial y te reclama y te dice y piensan que tú tienes la culpa de todo y es que que el otro, que sé qué. Oye, había juntas que yo salía después de mi libretita y tomar nota de todo y me subía al carro y me soltaba llorando de que decía, Dios mío, qué gente tan ingrata, tan injusta.
Y luego tenía que llorar en el carro porque decía, llegó a mi casa llorando y me va a decir mi marido, ¿quién te tiene ahí? ¿Verdad? Entonces, pues yo lloraba sola en mi carro, después de todo lo que me gritoneaban y que me ofendían y que me decían, y luego ya llegaba a mi casa con el ojo como hormiga atómica, todo hinchado, pero pues ya me había desahogado y todo. Pero bueno, pues esas son las anécdotas que te digo, que la gente es muy ingrata, que nunca te agradece, que solamente te juzga y te critica, y sin embargo, pues sí, nunca renuncié y lo seguí sirviendo ahí. Y en el caso de que mis hijos pues no vieron la diferencia que yo les quise advertir y gracias a Dios no la vieron. Y bueno, mira, otra anécdota muy chistosa, cuando fui alcaldesa sustituta, yo saqué la oficina del alcalde a la calle. Entonces tenía un camper, iba y me ponía en un lugar y ahí recibía a toda la gente durante todo el tiempo que estuviera hasta que se acababa la fila, de pues tipo los problemas y así. Y entonces en una ocasión llego y un amigo que ahora me lo topo en el club, llegó más así, que esto, bien enojado, y que no, que ya te vas y que yo necesito hablar contigo y que quién sabe qué. Total, yo ya me iba, ya se había acabado la fila y él llegó al último raspando. Entonces le dije, súbete al carro, aquí te recibo y luego te regresan a donde vayas. Fíjate. Entonces se vino conmigo en el carro, nos venimos platicando, o sea, sí lo atendí, nos venimos platicando y yo no me pude quedar porque yo ya tenía otro compromiso y a mí no me gusta llegar tarde, porque ya ves que los políticos se creen bordados a mano y piensan que le pueden hacer a la gente y disponer del tiempo de todo mundo, y a mí se me hace una falta de respeto, entonces yo no llego tarde y yo lo que te digo lo hago y yo no te digo mentiras. Y entonces a él le dije, súbete, te atiendo, y lo atendí. Por eso me siento muy honrado en entrevistarte, porque bueno, eres una persona muy empática, a lo mejor y tienes una hipersensibilidad, digamos, sí, también para identificar cosas de la gente. Y tienes, por un lado, dama de hierro, cuando hay que ser dama de hierro, pero es un corazón de pollo también. Sí. Y ese buen equilibrio, pues apenas personas como tú, una mujer, yo creo, por eso a veces me da mucho gusto que la sociedad cada vez ya no tengamos que distinguir que si es mujer o hombre, simplemente tiene talento, tiene el perfil, no importa el apellido, tú lo has ganado pulso y tú tuviste además que cargar, bueno, con un hombre que para bien probablemente te abrió puertas, pero también por otro lado fuiste objeto de crítica, de señalamiento y como dices, de tener que compartir un padre con todo el país, pero que todos nos sentimos orgullosos de tu padre, todos lo sentimos un poquito padre de nosotros en cuanto a la democracia de nuestro país. Qué orgullo. Mi padre era maestro y decía, no hay mayor orgullo que el alumno supera al maestro, y en este caso que el hijo supera al maestro, al padre. En este caso, pues te dejaron muy grande el zapato, sí, pero yo quiero decir con orgullo que si estuvieran vivos tus padres, pues estarían muy orgullosos de que así fue, que su hija superó en muchos sentidos pues al padre y a la madre, y que estás haciendo lo mismo con tus hijos y que lo has hecho con los ciudadanos de San Pedro, así que te agradezco mucho estos minutos que me has regalado de tu tiempo, tu disposición de poder servir, y ojalá podamos hacer cosas en sinergia. Te quiero invitar luego a hacer cosas que podamos provocar esta sensibilidad en el tema del liderazgo, cómo ejercer un buen liderazgo, sobre todo con las nuevas generaciones. Yo creo que estás en tu mejor etapa de la vida. Gracias. Viene lo mejor para ti, te deseo larga vida a ti y a tu familia. Yo creo que viene lo mejor para ti y ojalá podamos seguir haciendo sinergia para poder transformar vidas, que es tu pasión. Claro que sí, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias por la oportunidad y pues gracias a todos por escucharme. Gracias, Rebeca. Encantado de tenerte con nosotros. Gracias.